Jesús viene pronto por su iglesia. Con esto que se está hablando de la Agenda 2030, con todos los cambios que están habiendo en el mundo, ¿no? El mundo entero está revolucionado. Y bueno, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero si usted sale afuera del patio de su casa y se vuelve a meter y se huele la ropa, no huele bien. Amén. Así que ya por eso no nos gustan las actividades afuera, porque el mundo huele mal en todas partes. El pecado se ha multiplicado y yo estoy seguro que la copa está por llenarse. Pero antes que el Señor envíe sus juicios que Él ha predicho anticipadamente, nos ha dicho, el Señor va a venir por su iglesia. Y entre tanto que ese día llega, vamos a ocuparnos sosegadamente en una sola misión, que es la salvación de las almas. Quiero que me acompañen a leer en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Sé que esta es una campaña del Espíritu Santo y bueno, Dios no quiso que trajera una prédica, sino una enseñanza. Quiero enseñarles, hermanos, bajo el tema el porqué del Espíritu Santo. El porqué del Espíritu Santo. Y en esos pasajes, hermanos, que quiero usarlos como una introducción a la enseñanza, dice Hechos 1, 4 y 5. Dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos en esta hora. Señor Jesús, le damos gracias en esta mañana por darme el privilegio de estar aquí en esta preciosa iglesia. Señor, gracias por el pastor, su esposa, los líderes de esta congregación, cada familia, cada joven. Señor, pido que usted siga bendiciendo en una manera muy especial esta iglesia, Señor, y ayúdales que los propósitos suyos para esta iglesia se cumplan. Ahora le pido que me ayude a exponer la palabra con claridad y sencillez de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Todos digan en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos. El porqué del Espíritu Santo. Hay varios pasajes que nos enseñan, que para nuestro Señor Jesucristo, para los apóstoles e iglesia primitiva, el Espíritu Santo no fue una opción, sino que fue una necesidad indispensable. Y podemos hablar, hermanos, por ejemplo, de esta escritura que acabamos de leer acá en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Cuando nosotros leemos los evangelios, vamos a encontrar que el Señor primeramente los manda a que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. Pero el día, no sabemos, la Biblia no dice si fue en la mañana, al mediodía o en la tarde, que el Señor sacó a sus discípulos de Jerusalén y los llevó a Monte de los Olivos, un poquito fuera de Betania, y ahí ascendió en gloria. La Biblia no nos dice qué hora fue, pero poco antes de Él ascender, Él les da, después que les ha comisionado para que vayan por el mundo, les dice que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Y en qué consiste esa promesa? Dice el Señor que Juan ciertamente bautizó en agua, pero que los discípulos iban a ser bautizados dentro de no mucho tiempo en el Espíritu Santo y fuego. Es decir, para el Señor fue muy importante que ellos no salieran a predicar la palabra, no salieran a buscar los perdidos, sin antes recibir el Espíritu Santo. Unos capítulos después, encontramos en el capítulo 8 del libro de Hechos. No tengo el tiempo de leer las escrituras, solamente les voy a mencionárselas para que usted, si quiere tomar nota, usted las puede hacer. En el capítulo 8 del libro de Hechos encontramos la predicación de Felipe cuando llega a Samaria. Felipe comienza a predicar y a la predicación de Felipe, hombres y mujeres comienzan a ser bautizados en agua en el nombre de Jesucristo.
Pero luego el Espíritu Santo le habla a Felipe y lo envía al desierto a predicarle a un hombre importante, a un tesorero de una reina que había subido a Jerusalén a adorar. Y dice que Felipe se fue, pero cuando llega la noticia de que Samaria había recibido la palabra y en el nombre de Jesús se habían bautizado muchos discípulos, la iglesia que estaba en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, consideró necesario enviar allá a Pedro y a Juan para que fueran e impusieran manos sobre los discípulos que estaban ahí, con el fin de que ellos recibieran el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos una iglesia que había sido fundada, establecida, estaban bautizados, quizás estaban sirviendo, quizás estaban testificando, pero la iglesia en Jerusalén consideró indispensable que estos nuevos creyentes, que estas nuevas personas que habían recibido la palabra, recibieran también el bautismo en el Espíritu Santo. Y Pedro y Juan fueron, impusieron las manos, y usted ya sabe el resto de la historia de que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Capítulos más tarde, dice la Escritura en el libro de Hechos, que cuando Pedro fue invitado a la casa de Cornelio, y este hombre comenzó a predicar, este apóstol comenzó a predicar, dice que mientras él predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Y a raíz de eso Pedro pudo decir, bueno, ¿qué impide que sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Entonces Pedro consideró de que si esas personas ya habían recibido el Espíritu Santo, era la primera vez que les estaba predicando, pero Pedro dijo, si ya recibieron el Espíritu Santo, entonces estas personas son aptas para ser bautizadas en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Si seguimos la historia, llegamos al capítulo 19 del libro de Hechos, y ahí encontramos la historia del apóstol Pablo, que se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista. Quizás Pablo lo reconoció por su manera de hablar. Quizás Pablo lo reconoció porque estos hombres estaban predicando de alguna manera el evangelio que habían recibido de Juan el Bautista. Y entonces el apóstol Pablo se acerca a ellos. Pero note usted lo que va a encontrar en Hechos 19 del 1 al 6. Cuando Pablo se acerca a aquellas personas, no les preguntó quién es el pastor de ellos, no les preguntó quién los había ganado para Cristo, no les preguntó si ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús, no les preguntó de qué nacionalidad eran, de dónde vivían. Lo que Pablo les preguntó es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no, ni siquiera hemos sabido o hemos oído del Espíritu Santo. Y entonces Pablo les comienza a testificar y a decir que Juan ciertamente bautizó en agua, diciendo al pueblo que creyese en aquel que había de venir. Les habló del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces estos ejemplos, y si retrocedemos el tiempo atrás, al Hechos capítulo 6, vamos a encontrar que cuando hubo un problema en la iglesia primitiva, porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, y los apóstoles se vieron en la necesidad de nombrar los primeros líderes, que fueron los diáconos. Hechos 6, dice que la segunda cualidad que tenían que tener estos candidatos para servir en un ministerio de liderazgo en la iglesia, debían de ser, primeramente, eran personas que tenían que ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Si no reunían esas cualidades, ellos estaban descartados de ser líderes dentro de la iglesia. Ellos necesitaban ser de buen testimonio y haber recibido el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces hay diferentes escrituras o pasajes que podemos ver o nos enseñan a nosotros que el Espíritu Santo era sumamente indispensable para la iglesia primitiva.
tanto los apóstoles como los discípulos, ellos predicaban, ellos enseñaban de que las personas necesitaban recibir el bautismo del Espíritu Santo. La pregunta entonces es, ¿por qué esta importancia? ¿Por qué insistir tanto en el Espíritu Santo? ¿Por qué no conformarnos con adoctrinar bien a una persona? Y si ya se bautizó, pues gloria a Dios, ya se bautizó. Y si está diezmando, pues mejor, gloria a Dios, un doble gloria a Dios, porque ya está siendo fiel. Pero ¿por qué poner tanto énfasis en recibir el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas? Bueno, pudiéramos dar algunas explicaciones a esta pregunta. Pero pienso que para entender mejor esto, nos es necesario ir al Antiguo Testamento, a la sombra de lo que es el Nuevo Testamento, y mirar cuál fue la función del Espíritu Santo en los santos del Antiguo Testamento, en aquellos que fueron investidos con ese poder de lo alto, para poder entender la importancia del Espíritu Santo en el creyente y la iglesia. Porque el creyente y la iglesia, usted como individuo, necesita el Espíritu Santo. Pero la iglesia necesita también el Espíritu Santo al hablando como congregación. Sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros, pero también la iglesia se aplica al conjunto de personas que somos nosotros como congregación. Esta iglesia, la tercera iglesia de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana, necesita estar llena del poder del Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo cree, pero es la verdad, hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, para entender mejor el porqué del Espíritu Santo, tenemos que irnos a las páginas del Antiguo Testamento para poder comprender el por qué nuestro Señor Jesucristo les pidió a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, que no salieran a predicar hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos entonces la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y debemos entender que el Espíritu Santo no fue algo nuevo para el Nuevo Testamento. Esto no es una doctrina que se predicó el día de Pentecostés. El Espíritu Santo viene obrando, viene actuando desde las páginas del Antiguo Testamento. Vamos a encontrar muchas referencias a la obra del Espíritu Santo en la vida de muchos hombres de Dios. Pero quisiera hacer un paréntesis acá para decirles que es muy importante comprender que el Espíritu Santo no es una tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una persona distinta o diferente del Padre, no. El Espíritu Santo, hermano, es la divinidad misma, o sea, es Dios mismo. No es una persona aparte o distinta de la divinidad ni de Dios, sino que es una obra de la gracia de Dios derramando de su Espíritu en la vida de ciertos personajes, con el propósito de capacitarlos para que estos cumplieran o hicieran la obra del ministerio para el cual Dios los había llamado. Es decir, hermanos, o sea que el Espíritu Santo es Dios mismo impartiéndose dentro de nosotros, en nuestras vidas. No es alguien distinto al Padre, no, es Dios mismo quien viene a morar dentro de nosotros. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: es Cristo en vosotros la esperanza de vida. Entonces es el Señor que viene a morar dentro de nosotros, como el Señor lo dice. Si usted tiene la amabilidad de abrir la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, miremos una conversación muy interesante que el Señor Jesús está teniendo con los discípulos. En San Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante, dice el Señor estas palabras. Voy a esperar que lo tengan para aquellos que están tomando notas o están mirando por las Escrituras. Dice la Escritura, Jesús está hablando aquí con los discípulos. Notemos la conversación que tiene el Señor. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador quiere decir alguien que viene para fortalecernos, nuestro abogado, nuestra fortaleza, nuestro ayudador, nuestro consejero. Entonces el Señor parece que como que está hablando de alguien más, que alguien más va a venir. Pero no esto es lo que dice. El consolador, ¿quién va a ser? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, ¿cómo es que los discípulos conocían al Paracleto? ¿Cómo es que los discípulos conocían al Consolador si el Espíritu es invisible? Porque el Espíritu es Dios mismo. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la Biblia enfatiza que Dios, ¿qué es? Dios es espíritu y Dios es santo. Entonces Él es el Espíritu Santo. Y cuando Jesús está hablando acá, Él está diciendo el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce porque no le puede ver ni recibir. Pero vosotros, dice el Señor, le conocéis porque mora con vosotros y estará dentro de vosotros. ¿A quién conocían los discípulos? Hermanos, conocían al Maestro, lo estaban mirando. El mismo que estaba hablando con ellos le está diciendo, yo mismo voy a venir en el Espíritu para morar dentro de vosotros. Entonces, dejo claro, hermanos, que el Espíritu Santo no es alguien separado de la divinidad, sino que es Dios mismo viniendo a impartirse en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor en el versículo 18. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. Aquí habla el Señor como Padre. ¿Quién deja? Un hermano no deja huérfano a otro hermano, ni un tío a un sobrino. El único que puede dejar huérfano es el Padre. Pero Jesús, hablando como el Padre, le está diciendo que Él va a venir y va a morar dentro de los creyentes. Así que cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, está recibiendo un impartimiento de la presencia, de la esencia misma de Dios que viene a morar dentro de nuestros corazones. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Entonces rápidamente veamos la obra que Dios hizo mediante su Santo Espíritu en el Antiguo Testamento. Y rápidamente le voy a mencionar algunas escrituras, acá algunos pasajes. En Éxodo capítulo 31, versículo 3 al 6, vamos a encontrar ahí que el Espíritu Santo fue el que vino para impartir a Bezaleel y a Oliab, a las personas que trabajaron en la construcción del tabernáculo. Y el Espíritu Santo vino y les impartió 4 cosas o 3 cosas importantes. Les dio sabiduría, inteligencia y ciencia para hacer toda la obra del tabernáculo. Es decir, estos hombres recibieron una unción, un impartimiento especial de parte de Dios que les inspiró a hacer la obra del tabernáculo. El tabernáculo tenía que ser una obra perfecta, porque era el lugar de la morada de Dios que iba a venir a poner su chequina, su gloria dentro del tabernáculo. No podía ser cualquier cosa. Entonces Dios no dejó la obra a la disposición o a la imaginación de las personas expertas en hacer arte, sino que Dios mismo vino y se impartió en ellos para darles esa sabiduría, esa inteligencia y esa ciencia. Ahora, de esto aprendemos que esto nos habla de que cuando se trata de edificar la iglesia del Señor Jesucristo, columna y baluarte de la verdad, hermano, esto no ha sido dejado a la creatividad de los pastores o de los líderes diáconos o de los líderes hermanos o de la iglesia en general, sino que cuando se trata de edificar esta iglesia del Señor, es el Espíritu Santo el que va a venir para una forma creativa, para darnos ideas, para darnos
ayudarnos, hermanos, ayudarnos a desarrollar programas efectivos de cómo alcanzar las almas. Me explico. Les voy a decir algo. Nosotros los pastores hemos cometido un grave error en estos últimos tiempos, porque hemos querido adoptar ciertos programas que tienen otras iglesias, otros pastores. Y yo he visto que sale un libro nuevo y ahí corremos los pastores. Alguien viene y dice: no, yo estoy teniendo 150 bautismos cada 3 meses, y los pastores, y aquí he hecho un libro que tiene todas las claves para que su iglesia se multiplique de 500 a 5,000 personas en 5 años. Y los pastores corremos ahí para agarrar esos libros y los leemos y decimos: wow, esto está tremendo, esto es lo que necesita la iglesia. La iglesia no necesita libros. La iglesia lo que necesita es el poder del Espíritu Santo. La iglesia no necesita programas de afuera. La iglesia lo que necesita es el programa que viene de arriba sobre la iglesia. Y ese es el error que hemos cometido. Y muchas iglesias se han dejado incluso el mover del Espíritu Santo y han adoptado un idioma, o hermano, un modelo de organización. Las empresas del mundo, las empresas que solamente están interesadas en el dinero. Y por eso es que hay muchas iglesias que solo lo que les interesa es el dinero, y pasan más tiempo pidiendo dinero que en predicar la palabra del Señor. Cuando Dios no nos ha mandado a pedir dinero, Dios nos ha mandado a predicar la palabra del Señor. A predicar la palabra del Señor, a predicar la palabra del Señor. Que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, automáticamente se vuelve una persona generosa para la obra de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo y es tacaño para la obra del Señor, hay un problema en usted. Entonces eso nos enseña. Otro pasaje que me llamó la atención está en Números 11, 25 al 29. Dice que acá Dios instruyó a Moisés para que cuando Moisés se sentía cansado: Señor, ya no aguanto, este pueblo está agobiándome. Entonces el Señor le dice: Moisés, toma 70 ancianos y sube al monte juntamente con ellos. Y cuando estés ahí, prepárales un banquete. Y cuando estén ahí en el gozo, en la alegría, entonces yo voy a tomar de mi espíritu que he puesto en ti y lo voy a poner en ellos también. ¿Para qué? Para que ellos te ayuden a llevar la carga del ministerio. De tal manera que ya no la vas a llevar tú solo. Ahora vas a tener hombres con autoridad espiritual para que te ayuden a llevar la carga, a solucionar los problemas. Quiero decirles que esto nos habla del ministerio del Espíritu Santo, que es el que unge y el que imparte autoridad espiritual a los líderes de la iglesia. Por eso es que todos los líderes de la iglesia necesitan ser personas llenas del Espíritu Santo. Dije llenas del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que imparte autoridad en nuestras vidas para solucionar los problemas, para sobrellevar las cargas, para ayudar al pastor a cuidar de la iglesia. Si usted es una persona que ama esta iglesia, usted necesita decirle: Señor, dame, lléname de tu Espíritu Santo. No importa que no tenga un título, usted puede ser un líder sin título. Porque después llegó Josué, creo que llegó allá espantados. Moisés, allá encontramos a una persona que no tiene, no lo has presentado como diácono, no lo has presentado como presidenta de Dorcas, de jóvenes, no lo has presentado, y allá está profetizando, allá está hablando tu palabra. Y Moisés le dice: quisiera que tienes tu celo de él. Antes le dijo Moisés: yo quisiera que todo el pueblo profetizaran, es decir, que todos fueran líderes, porque imagínense una iglesia llena de líderes espirituales. Y el problema hoy en día es que hay muchos líderes que son carnales, no son espirituales, porque no están buscando la llenura. El pastor habla con ellos y les dice: ¿recibió el Espíritu Santo? Sí, pastor, yo ya tengo el Espíritu Santo. Pero si el pastor le preguntara: ¿y cuándo fue la última vez que habló en lengua? Bueno, creo que más o menos hace 5 años. No.
Pablo dijo, doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros. Es decir, uno debe de renovar esa llenura, renovar constantemente esa llenura. ¿Alguien dice amén? ¿Me están prestando atención, hermanos? Otra escritura que me llamó la atención está en el libro de Jueces. Todo el libro de Jueces vamos a encontrar que el Espíritu Santo vino sobre los jueces que Dios llamó. Jueces como, por ejemplo, Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, usted va a encontrar que les dio poder para liberar al pueblo de sus enemigos. El Espíritu venía sobre Sansón y él rompía las cuerdas como si fueran hilo. El Espíritu Santo venía sobre Sansón y agarraba una quijada de asno y mataba a 1000 filisteos con una quijada de asno. El Espíritu Santo venía sobre Sansón y agarraba unas puertas que pesaban quizás 3000 libras y se las ponía al hombro y las iba a dejar arriba de una colina. Entonces esto me habla que el ministerio del Espíritu Santo es quien da la autoridad a los creyentes para liberar a los cautivos y oprimidos por el diablo. Mientras usted se conduce en esta vida, en su trabajo, en la tienda, en el supermercado, en el mall, donde quiera que esté, aquí mismo en la iglesia, van a venir personas que están oprimidas por el diablo, van a tener cargas pesadas, fuertes cadenas que tienen atándolos a ellos y les impide el éxito, les impide la felicidad. Pero cuando llega un creyente lleno del Espíritu Santo y comienza a hablar la palabra del Señor, hermano, hay un poder que viene de lo alto que toca esos corazones para que ellos sean libres. A veces también el diablo viene y quiere apoderarse del espíritu de la iglesia y pone un espíritu de chisme, pone espíritu de disensión, pone espíritu de inconformidad. Entonces alguien tiene que levantarse en el poder del Espíritu Santo y no tiene que comenzar a exhortar la iglesia usurpando la autoridad del pastor, pero de rodillas puede clamar al Dios del cielo y el Señor puede sacar todos esos espíritus malos de una congregación. Primera de Samuel, tenemos cómo el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y sobre David. Y cuando el Espíritu Santo vino, dice que los cambió. Dice que los cambió, los transformó en otras personas. Y los ungió, los capacitó. Lea bien la historia de ellos y va a ver que fue por la gracia del Espíritu Santo que ellos pudieron alcanzar el propósito para el cual Dios los había llamado. Dios les ayudó para que ellos pudieran alcanzar el destino. Cada uno de nosotros tenemos un destino. Y nuestro destino, un joven puede decir, mi mayor anhelo es llegar a ser presidente de los jóvenes. Les felicito a los jóvenes por tener ese anhelo, pero ese no es su destino. Su destino es llegar y pisar esas moradas eternas un día, cuando la iglesia entre triunfante a la patria celestial. Ese es nuestro verdadero destino. Ese es nuestro final, que un día usted y yo nos podamos sentar en la Jerusalén, allá en Jerusalén física, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, para reinar las naciones, hermano, en esta tierra durante el milenio. Y el diablo es experto y no quiere que lleguemos ahí, porque Dios tiene un destino grande para cada uno de nosotros. Y Él se va a oponer, pero Dios, para darnos la victoria, para garantizar que lleguemos a reinar juntamente con Él, ha puesto de su espíritu en la iglesia, en el creyente. ¿Para qué? Para ayudarnos a alcanzar nuestro destino, para ayudarnos a desarrollar, si tenemos un ministerio, un llamado de parte de Dios. No va a ser con nuestras fuerzas. Zacarías 4:6 dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. No es con inteligencia, no es con la sabiduría de este mundo. Pablo dice, a los corintios les escribe y les dice,
cuando yo llegué a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría. Alguna vez leí en un comentarista que la razón por la que el apóstol Pablo dice eso es porque cuando él llegó a Corinto venía de una derrota espiritual en Éfeso. Y en Éfeso, cuando llegó ahí, se sentó delante de todos aquellos griegos sabios, la crema innata de los griegos que estaba ahí. Pablo se quitó el Espíritu Santo y se puso el conocimiento, lo que él tenía, y comenzó a predicar. Hechos capítulo 17, el mejor sermón trazado por un predicador. Pero en todo ese sermón no se menciona la palabra de Cristo. Porque Pablo comenzó a predicar del Dios no conocido, hermoso, precioso, el creador de los cielos y la tierra, pero no mencionó al Salvador del mundo, pero no mencionó la necesidad de salvación. Y por eso es que en Éfeso nadie se convirtió. Pablo salió, y por eso es que cuando él llega a la ciudad de Corinto, no estoy haciendo de esto una doctrina, dije solamente lo que leí en una ocasión y me parece un poco lógico. Pero cuando él llega a Corinto, él dice: me propuse, cuando yo llegué a vosotros, dice, no llegué con palabras de humana sabiduría, no llegué con lo que había aprendido en la Universidad de Tarso, no llegué con lo que había aprendido a los pies del gran maestro Gamaliel, sino que llegué con el poder del Espíritu Santo, para que ni mi palabra ni mi predicación estuviera basada en la sabiduría de este siglo, sino en el poder de Dios. Y es que cuando el poder de Dios está en una persona, sencilla, práctica puede ser la predicación, y las personas se entregan, se arrepienten, se convierten. Pero si yo vengo con mucha elocuencia a ustedes, ¿de qué me sirve si no tengo el respaldo de Dios? Entonces encontramos, hermanos, que es el Espíritu Santo el que nos capacita para cumplir con nuestro llamamiento, con el ministerio. En Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 20 al 27 leemos una historia muy interesante que se presentó esta mañana acá. La primera escena: una niña le testifica a la esposa de ese general que allá en Samaria había un profeta de Dios, un hombre ungido con el poder del Espíritu Santo. Y si ese hombre leproso iba donde el profeta Eliseo iba a orar y el hombre iba a ser sano. Pues resulta de que el hombre llegó donde Eliseo, y Eliseo ni tan siquiera se molestó en levantarse del sofá donde estaba, sino que mandó a su criado y le dijo: vete, dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Ya usted conoce la historia. Pero lo interesante es que cuando aquel hombre fue sano, vino y le ofreció dotes, le ofreció dones, le ofreció dinero, lingotes de oro, pedazos de plata, quizás, yo no sé qué tantas cosas le ofreció. Pero Eliseo le dijo: quédate, guárdate, porque como le dijeron los apóstoles a Elimas el mago, el don de Dios no está para hacer negocio. Por eso es que la iglesia verdadera no anda ahí como surgió hace muchos años atrás. Allá está un predicador que pone muelas de oro, decían, y la gente corría ya porque ponía muelas de oro. Oh, quiero traer mi dentadura llena de oro. Lo que pasa es que yo no he visto a una sola persona que me diga: esta muela me la puso el Espíritu Santo. De oro, de oro. Puedo creer si le dice: me puse una muela diferente, me salió como los tiburones, un nuevo diente, ¿no? Pero tampoco lo he visto. Y creo que Dios no está interesado en poner dientes, Dios está interesado en salvar las almas. Resulta de que, para hacerle la historia corta, cuando el hombre se va, Giesi, el criado de Eliseo, dijo: pero está loco mi señor, este hombre es rico, tiene mucha plata, tiene mucho dinero, mire toda la tela que trae, las cosas de valor. No, mi señor está, algo le pasa malo, algo no se ha despertado bien. Y dice que cuando Eliseo se metió, este hombre salió por otro lado allá, le dijo: ahorita vengo, voy a traer un cántaro de agua. Mentiras. Se fue y le salió a Naamán y le dijo: ¿sabe qué? Mi señor Eliseo dice que le han llegado unos criados, unos profetas ahí de viaje, así que por favor dele unas cuantas budaditas ahí, un saco, una corbatita ahí,
especialmente si son de buena calidad, ¿verdad? Un buen perfume ahí que mi señor lo necesita. Y claro, Naamán le dijo, claro, todo aquí está, escoge lo que tú quieras. Pero cuando Giese vuelve, y esto es importante notar, que cuando Giese vuelve y entra a donde estaba Eliseo, el profeta le preguntó y le dijo, ¿de dónde vienes? Y le dijo, ahí estaba barriendo el patio ahí. Y Eliseo le dice, no estaba mi espíritu ahí cuando tú estabas hablando con Naamán. Y luego Eliseo da una palabra de autoridad. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y vas a ser leproso hasta el día de tu muerte. Terrible. No se compra. Ahora mire lo que pasa. ¿Qué nos revela esto? Esto nos habla del ministerio del Espíritu Santo, que es el que nos revela la mentira al creyente para que no sea engañado por el pecado y lo malo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no va a ser engañado fácilmente. Va a discernir entre el buen profeta y el falso profeta. Va a discernir entre la palabra que viene de Dios y la que viene del hombre. Va a discernir entre la sana doctrina y la doctrina errónea. ¿Por qué? Porque el Espíritu le guardará de que usted sea engañado. Y eso es cierto. Yo recuerdo hace muchos años, un pastor de los nuestros llegó ahí con otro pastor, amigo de él, que lo había conocido, y lo estaba ahí, pastor, mire hermano Silguero, el pastorcito querido, aquí traemos, este pastor es tremendo predicador, se lo recomiendo, mire, él ha venido aquí a visitarme. Y el hermano Silguero se le quedó viendo y le dijo, bueno, me volteó, yo estaba ahí con ellos y me volteó a ver y luego le dijo, bueno hermano, después yo le llamo. Y después que el hermano se fue, me llamó y me dijo, vení chicas, vení para acá, te voy a decir algo. Ese hombre no me inspira nada de confianza. Y cabal, después nos dimos cuenta que era un lobo rapaz vestido de piel de oveja. Pero el Espíritu le dio discernimiento al pastor. Y a través de mis años de experiencia he tenido esa misma experiencia. Hay personas que han venido y yo me acerco a ellos y de repente siento que un rechazo. No. Esta persona no le voy a decir nada por ética, por respeto, pero inmediatamente me voy allá. Veo al hermano Sergio para él, me voy allá a saludarlo, a abrazarlo a él, porque sé que hay una conexión de espíritu. Y eso es lo que hace el Espíritu. Usted se va a encontrar allá afuera con personas que le van a salir en los apartamentos, en cualquier lugar. Oh, sí, mire, ve. Una vez encontré un predicador que andaba hasta con los zapatos rotos porque decía, yo vengo de tal país de Centroamérica y allá estamos en gran necesidad. Después nos dimos cuenta que era un hombre que tenía un montón de radios, ahí era rico el hombre. Pero venía acá, aprovechaba y venía con los hermanitos y se acercaba y le decía, mira los zapatitos que traigo. Y ahí iban los hermanos que son a veces muy sencillos a veces nosotros. Y nos vamos allá y compramos y a veces escuchaba en estos días que a veces hay hermanos que son tan generosos con otras personas que ni las conocen. Una hermana me dijo en una ocasión, pastor, ayúdeme, ore por mí. ¿Qué pasó, hermana? Es que yo escuchaba ahí por Facebook a un predicador de allá de México, me dijo, y le mandé $3,000 y ahora mis hijos están todos enojados conmigo. Imagínense, y le digo, pero hermana, ¿por qué se pone a hacer eso? ¿No soy yo su pastor? ¿Por qué no me lo dio a mí? Sus hijos no se hubieran enojado. Le dije, ¿qué tengo que hacer para que me den? Si alguien quiere dar $3,000 por allá, mejor dárselos a pastor y el pastor que me dé aquí una comisión también, ¿no? Estoy jugando, ¿no? Pero eso pasa, hermano. Eso es lo que pasa. Y para eso Dios nos dio su Espíritu Santo, que nos revela a nosotros la mentira y el engaño. Dos más porque el tiempo se me fue. El profeta Isaías profetizó en capítulo 28, versículo 11 y 12, profetizó que vendría un tiempo cuando Dios derramaría de su Espíritu y el Espíritu Santo traería reposo y descanso a los cansados y también a los fatigados.
Y esto me habla a mí que el ministerio del Espíritu Santo es el que nos da, le da al creyente ese reposo, ese descanso, ese refrigerio cuando andamos en nuestros desiertos espirituales, cuando estamos solos y estamos desanimados. El Espíritu Santo viene y nos abraza y nos hace sentir que verdaderamente no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Joel capítulo 2 versículo 28 y 20 dice que los hombres, cuando el Espíritu Santo viniera, fuera derramado, el Señor iba a derramar de su Espíritu sobre todos los hombres y las mujeres, y los hombres y las mujeres iban a hablar de parte de Dios. Los ancianos tendrían sueños y los jóvenes visiones. Esto me habla del ministerio del Espíritu Santo, quien capacita a los líderes y creyentes para hablar de parte de Dios con denuedo la palabra de Dios. Podría seguir dándoles más citas, hermanos, pero hay una escritura que lo encierra todo. En el tiempo del Señor, en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, el Señor está en Nazaret. Le entregan el rollo del libro, porque las Biblias no eran como son ahora, era un rollo, pliego largo, aproximadamente unos 15, 20 pies de largo, y lo enrollaban en 2 palos, y entonces los lectores tenían que abrir la Biblia o el rollo, y dice que el Señor leyó esta profecía del profeta que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y mire, el Señor dice esta escritura y la da en el sentido de que el mismo poder que Él recibió, porque recuerdan que Él dijo: las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿No lo dijo eso el Señor? Las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer. Entonces el Señor dice acá: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y concluyo con esto para que vayan pasando los músicos. Si como iglesia esperamos realizar la misión misionera, evangelizadora que Dios nos ha dado, y queremos liberar a los cautivos y oprimidos por el diablo, usted y yo y esta iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Muchos enfermos están visitando la iglesia. Muchas personas atormentadas están llegando a las iglesias. Y usted como creyente no puede andar: pastor, venga acá por favor, ore. No. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted ministrele. Hay personas que Dios se las da. Hay personas. En estos días, una hermana estaba peleando, tirada, revolcándose ahí, y ahí corren las hermanas a querer orar por ella. Le dije: no, déjenla. Es Dios el que está trabajando con ella. Hágase un lado, dejen que Dios haga la obra. Pero a veces queremos ayudar al Espíritu Santo. Nunca se atreva a ayudar al Espíritu Santo. Él sabe lo que está haciendo. Ve a alguien postrado ahí de rodillas, ahí llorando, gritando: déjelo. Y mire, póngase en pies mientras les digo esta última cosa. El poder de una iglesia no está en la ubicación o comodidad del edificio. Podemos tener, yo una vez fui a una iglesia, sin mentirle, usted no veía al que estaba de frente ni el que estaba atrás, porque eran unos asientos como esos aviones en primera clase, amplios, con un espacio bien grande. Las hermanas desean esas sillas, pues un espacio grande para que pongan su cartera, su bolso ahí. Se sentaban ahí cómodamente, usted la podía relajar para atrás si quería echarse un sueñito. Pero el poder de una iglesia no está en eso, ni en un buen aire acondicionado. ¿Sabe dónde se manifiesta más el poder de Dios? Allá en aquellas iglesitas en Honduras, donde no hay aire acondicionado, donde las hermanas tienen que estar ahí con un
una hoja de papel, no un abanico ni un abanico, una hoja de papel dándose un poco de brisa porque no soportan la calor. Pero cuando se trata de alabar a Dios, tiran ese papel y comienzan a danzar en el Espíritu conforme el Señor los mueve a ellas que le alaben. El poder de una iglesia no está en un buen sistema de luces y sonidos como ha llenado las iglesias hoy en este día, que tienen a toda la iglesia oscura y son una luz alumbrando al predicador. La iglesia no puede estar en oscuras. No consiste en tener un sistema impresionante de sonido. No, el poder de la iglesia no está en eso. El poder de la iglesia no está en el profesionalismo ni de los músicos. Porque hay iglesias que andan contratando músicos que no son ni cristianos para que vengan a tocar porque quieren tener el mejor grupo musical, para agradar los oídos de los oyentes. El poder de una iglesia no está en el carisma de un hombre ni en la capacidad intelectual o conocimiento del pastor. El poder de una iglesia no está en programas que el hombre puede hacer para atraer. No, el poder de una iglesia, ¿sabe dónde está? En el poder del Espíritu Santo. Ahí está el poder de una iglesia, en la unción del Espíritu Santo. Pedro y Juan eran hombres del vulgo, pero cuando fueron entrevistados por los estudiosos de la ley, ellos dijeron: no podemos, sabemos que son hombres, gente sin letra, no tienen, apenas sacaron el 6º grado, apenas pueden leer la escritura. Quizás no podía Pedro ni leer muy bien, pero decía: pero han dado evidencia de que Dios estaba con ellos. Y eso es lo que la iglesia necesita, iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y gracias por lo que están viniendo aquí al altar sin llamamiento. Dios quiere una iglesia avivada, llena del poder del Espíritu Santo. Está bien tener buen aire, buena calefacción, buen aire acondicionado, gloria a Dios. Está bien tener buena banca, gloria a Dios. Está bien tener bien organizada la iglesia, gloria a Dios. Todo eso es bueno. Está bien tener buena música, gloria a Dios por los músicos, gracias. Pero lo que necesitamos, amada iglesia, es el poder del Espíritu Santo. Y yo le invito, ¿por qué no venimos acá? Y le decimos: Señor, llénanos del poder del Espíritu Santo más. Así lo tenga o no lo tenga, ¿por qué no viene y se postra aquí como los hermanos lo están haciendo? Se necesita humildad para venir aquí al altar y decir: Señor, tiene razón ese predicador. Yo necesito tu santa unción, yo necesito el Espíritu Santo. Usted no sabe. Todos los días yo me postro delante del Señor. Yo le digo: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Y estaba orando diciendo: Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo para presentar esta palabra a tu pueblo, porque no es con vana sabiduría humana. No se trata de eso. Se trata de estar lleno del poder del Espíritu Santo. Y Dios quiere usarnos a todos nosotros. Dios quiere usarle a usted, joven. Dios quiere usarle a usted, jovencita. Dios quiere usar a usted, matrimonio, hermano, hermana. Dios quiere usarnos en estos tiempos. Y necesitamos cada día pedirle al Señor que llene nuestra copa, que llene nuestro vaso, que llene nuestro corazón, que nuestra alma se sacie. Que usted pueda tener una sed insaciable de la llenura del Espíritu Santo en esta hora. Porque, iglesia, no levantamos un clamor y decimos: Señor, sí, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos aprender y ser edificados. Pero ahora, Señor, que estas palabras no se queden simplemente en el oír, Señor. No, háganos hacedores de ella. Denos hambre y sed por tu santa unción. Denos esa hambre y sed por la unción del Espíritu Santo. Ayúdanos a buscarnos más, a desesperarnos por Él, para que las personas, cuando entren a este lugar,
lugar, desde el momento que entran por las puertas, puedan darse cuenta que aquí reina, que aquí está la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, manifestándose a través de nuestras vidas. Que cuando vayamos allá, en los lugares donde vivimos, donde trabajamos, en los lugares donde vayamos, oh Dios, sea una tienda, sea un supermercado, donde vayamos, que ahí podamos ministrar a las almas perdidas, hablarles de tu amor, exponerles el mensaje de salvación, orar por ellos para que ellos también sean libres, oh Dios, y reciban sanidad emocional o espiritual. En el nombre de Jesús, hermana, hermano, le invito a levantar un clamor en esta hora. A levantar un clamor en esta hora. Es el clamor que debe de ser de la iglesia. Y decirle, Señor, necesitamos más de tu unción. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Dígale al Señor, yo te necesito. Espíritu Santo, ven, invádeme, inúndame, Señor, para yo poder hablar con autoridad, para poder ministrar en el poder del Espíritu, para poder andar en el poder del Espíritu, para poder discernir entre la verdad y la mentira y no ser engañado por el pecado. En el nombre de Jesús.